Bueno, mis amados hermanos, aquí estamos una vez más por la bondadosa providencia de Dios. Hoy voy a tratar de aterrizar el avión, por decirlo así, para concluir esta corta serie sobre el dar en nuestra adoración pública. Y al procurar hacerlo, quiero predicar hoy sobre el espíritu con el que debemos dar. Quiero sencillamente profundizar un poco más estas verdades en nuestros corazones, sacar de los pozos de Cristo y de su palabra. Acompáñame por favor, primeramente, en 2 de Corintios capítulo 8. Veamos 2 de Corintios capítulo 8. Y vamos a leer los versículos 1 al 5. Segunda de Corintios 8:1 dice la palabra de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y otro pasaje, 2 de Corintios 9. 2 de Corintios capítulo 9, ahí en el versículo 6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. En nuestro primer sermón, consideramos el corazón del dar. Vimos que la generosidad la generosidad cristiana fluye del Evangelio. Cristo es el dador supremo. La mayordomía revela el corazón. En el segundo sermón, la semana pasada, consideramos el dar como adoración o el lugar de la ofrenda en la adoración pública. Vimos que el dar no es meramente administración práctica, es un sacrificio espiritual. Pertenece visiblemente a la adoración de la iglesia. Pero ahora llegamos a otra pregunta crucial. ¿Qué clase de ofrenda agrada a Dios? Porque, hermanos, es posible dar externamente mientras el corazón está mal internamente. ¿Me explico? Es posible dar mientras uno murmura, mientras uno está orgulloso, mientras uno tiene temor, mientras uno guarda resentimiento, mientras uno busca llamar la atención y mientras uno simplemente cumple con la rutina. Tengo que hacerlo. Y la Escritura nos enseña, mis hermanos, que Dios no solamente se interesa en que demos, Él también se interesa en cómo damos. La proposición principal para hoy
es que Dios no se agrada meramente del acto de dar, sino de un dar que fluye de una rendición al Evangelio de gratitud y de fe. Ve allí una vez más, 2 de Corintios 8:5. Y vamos a considerar en el primer lugar, el verdadero dar comienza dándose a uno mismo a Dios. Dice 2 de Corintios 8:5, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. La raíz del dar bíblico es la rendición de uno mismo. Pablo está hablando de los creyentes macedonios. Y lo que asombró a Pablo no fue solamente cuánto dieron, ¿verdad? Sino el espíritu detrás de su ofrenda. Ellos primero, vea, se dieron a sí mismos al Señor. Y aquí está el principio importante. Dios no solamente quiere su billetera. Él quiere su corazón, su vida, su lealtad, su devoción, su fe puesta en Él. El cristiano entiende que todo le pertenece a Dios. El principio del diezmo, el dar, a través de la Escritura nos recuerda que nosotros no somos dueños de nada. Somos mayordomos. Todo lo que poseemos, nuestro dinero, nuestras casas, nuestras pertenencias, nuestras habilidades, nuestro tiempo, incluso nuestras familias, hijos, lo que sea, le pertenece en última instancia a Dios. Y el dar, mis hermanos, el dar revela si verdaderamente nos hemos rendido a Cristo. Esta sección es muy importante. A veces, muchas veces, las personas luchan grandemente con el dar porque aman el dinero o confían en las posesiones o temen perder la seguridad terrenal. Y a veces esto revela algo más profundo. Un corazón que no se ha rendido completamente a Cristo. Un corazón, es decir, un corazón que no tiene fe en Jesucristo. O un corazón que está actuando con la incredulidad. Siempre. Dice el catecismo que es la fe salvadora, y la respuesta, la fe en Jesucristo es una gracia salvadora por medio de la cual recibimos y descansamos solamente en Él para salvación, tal como nos es ofrecido en el Evangelio. La fe salvadora es encomendarse a Cristo, abandonar la autosuficiencia y rendirse a Dios, arrepentirse y confiar exclusivamente en Cristo y nada más. Y en ese sentido, el verdadero dar cristiano fluye de la verdadera fe cristiana. Esto no significa que todo cristiano que lucha sea inconverso. Jamás. Esto no significa que todo creyente que da poco no sea salvo. No estoy diciendo esto. Pero sí significa la tacañería puede revelar problemas espirituales. La avaricia es espiritualmente peligrosa. El egoísmo debe ser mortificado. Aquí están algunas preguntas que examinen el corazón. ¿Verdaderamente se ha rendido usted a Dios? ¿O solamente ciertas áreas de su vida? ¿Está su dinero rendido a Cristo? ¿Están sus posesiones sometidas a Él? ¿Se trata usted a sí mismo como dueño o como mayordomo? Ahora vamos a considerar, en segundo lugar, Dios ama el dar gozoso. Ve allí, una vez más, 2 de Corintios 9, ahí en el versículo 7.
Segunda de Corintios 9, 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios, mis hermanos, se interesa en el espíritu con el que damos. Note, Pablo no solamente manda a dar, él se dirige al corazón, la actitud, el espíritu. Formas incorrectas de dar, no con tristeza. Y la idea aquí es resentido, irritado, de mala gana, agarrado. Una persona da externamente, mientras internamente se está quejando. Esa es la idea. La otra mala forma de dar es ni por necesidad. Y la idea aquí es manipulado, presionado, obligado externamente. Dios no es honrado por la coerción, la manipulación emocional y tácticas religiosas de culpa. Dios ama el dar voluntario y gozoso, porque Dios ama al dador alegre. Y la palabra alegre aquí lleva la idea de gozo, disposición, deleite. Es un acto de servicio, un acto de adoración con un corazón correcto delante del Señor. El cristiano da no simplemente porque tiene que hacerlo, y eso es importante, mis hermanos, sino porque se deleita en honrar a Dios y quiere obedecer a Dios en todo. Esto no significa que los cristianos siempre sienten una emoción intensa al dar. Más bien hay un espíritu dispuesto, una sumisión gozosa, un reconocimiento alegre de que Dios es digno y el Señor siempre va a proveer y cuidar de mí. Yo puedo confiar en el Señor. Yo debo confiar en Jehová. Pero ahora, en el tercer lugar, vamos a ver la gratitud del Evangelio produce generosidad. ¿Por qué el dador alegre es alegre? Porque entiende la gracia de Dios en la faz de Jesucristo. El cristiano entiende lo que Dios ha hecho. El creyente sabe que Dios lo perdonó, lo adoptó, lo justificó, ha provisto para él, dio a su Hijo por él. Y por lo tanto, la generosidad se convierte en el desbordamiento de la gratitud. Ve allí conmigo, 2 de Corintios 9, 12. 2 de Corintios, perdón, dije 12, ¿verdad? 9, versículo 12, 9, 12, perdón. Dice, 2 de Corintios 9, 12 al 15. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifiquen a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. El dar suple las necesidades de los santos. El dar produce acciones de gracias. El dar glorifica a Dios. El dar fortalece el amor cristiano. El dar promueve el avance del Evangelio. Y el cristiano se regocija de participar en la obra de Dios, en el reino de Dios. Y el dador alegre entiende, yo tengo el privilegio de participar en la obra del reino de Cristo. No piensa, mi hermano, mi hermana, que estoy perdiendo dinero. Más bien piensa, estoy invirtiendo en cosas eternas.
Y para nosotros, la iglesia local, el dar sostiene la predicación, las misiones, la plantación de iglesias, la benevolencia, la propagación del evangelio. Y los cristianos deben regocijarse de que Dios les permita participar en estas cosas. Hermanos, yo quiero añadir algo que es importante aquí. La Escritura enseña claramente este principio. 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y en Gálatas 6:6 leemos: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, una de las maneras principales en que las ofrendas sostienen la obra de Cristo es por medio del apoyo fiel a aquellos hombres que Dios ha llamado al ministerio de la palabra. El pastor ha sido llamado a entregarse constantemente a la predicación de la palabra, a la oración, al cuidado de las almas, a velar por la iglesia como quien dará cuentas a Dios. Y por eso la iglesia tiene la responsabilidad solemne de sostenerlo de manera amorosa y fiel. Nuestra confesión de fe lo expresa muy bien cuando dice que los pastores deben dedicarse al servicio de Cristo en el ministerio de la palabra y la oración. Y que las iglesias deben compartir con ellos de todos sus bienes conforme a su capacidad, para que tengan una provisión adecuada y no estén enredados innecesariamente en asuntos seculares. Mis hermanos, esto no se trata de enriquecer hombres. No se trata de crear celebridades religiosas. No se trata de convertir el ministerio en negocio. Más bien, se trata de que los siervos de Dios pueden dedicarse libremente a la obra que Cristo les ha encomendado, sin distracción, para el bien de sus almas. Voy a leer ese párrafo en nuestra confesión de fe, capítulo 26 sobre la iglesia, párrafo 10. Párrafo 10 dice: siendo la labor de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministren, darles no solamente todo el respeto debido, sino también compartir con ellos todas sus cosas buenas según sus posibilidades, para que así los pastores puedan tener una provisión confortable sin tener que enredarse en negocios seculares. Y también pueden practicar la hospitalidad para con los demás. Además, esto lo demanda la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Ahora bien, mis hermanos, muchas iglesias necesitan obedecer el mandamiento del Señor. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Es decir, aquel que trabaja diligentemente en la obra del Señor no debe ser privado injustamente de su sustento. Y necesitamos recordar, mis hermanos, algo muy importante, que uno de los requisitos para ser pastor en la iglesia de Cristo Jesús es que Él sea hospitalario, ¿verdad? Él tiene que dar la hospitalidad a todos y Él necesita la habilidad, la capacidad para hacerlo. Siempre necesitamos recordar las palabras de Cristo acá. Pero al volvernos ahora al tema del dar, pensando en nuestros corazones y el espíritu, vamos a considerar ahora el temor. Muchas veces estorba el dar bíblico. Y lo que quiero decir aquí, mis hermanos, es que muchos
cristianos luchen con el temor. Pensamientos como, ¿y qué pasa si yo no tengo suficiente? ¿Y si surge una emergencia? ¿Y si no puedo costear esto? El temor siempre ha sido una tentación. Esto no es algo nuevo. Nuestros corazones naturalmente se aferran a la seguridad, se aferran a las posesiones, confían en los recursos visibles, lo que podemos ver con nuestros ojos. El temor puede exponer áreas de incredulidad en nosotros. A veces nuestro temor revela que confiamos más en el dinero que en Dios. Que confiamos más en los ahorros que en la providencia de Dios. Que confiamos más en nosotros mismos que en Cristo. Pero esto no significa que los cristianos deban ser irresponsables. Esto no significa que deben ser descuidados o imprudentes con sus finanzas. La Escritura encomia la sabiduría, la planificación y la mayordomía. Pero la mayordomía sabia no debe convertirse en incredulidad temorosa. Vea, una vez más, 2 de Corintios 9, 8 al 11. Dios provee para el dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Mis hermanos, Dios es poderoso para sostener a su pueblo. Pablo les recuerda a los creyentes que Dios provee, Dios sostiene, Dios conoce nuestras necesidades. El mismo Dios que manda la generosidad es el Dios que suple la gracia. El cristiano da por fe. El dador alegre dice, Señor, yo confío en ti. No, yo confío en el dinero, yo confío en las posesiones, yo confío en la seguridad terrenal, pero yo confío en ti, oh Señor. Dios muchas veces, escúchame bien aquí, Dios muchas veces bendice espiritualmente a los cristianos generosos. Esto no es enseñanza del Evangelio de la prosperidad. Nosotros no damos para hacernos ricos, para manipular a Dios, para forzar bendiciones. Pero la Escritura sí enseña que Dios honra la obediencia gozosa. Y Dios muchas veces bendice corazones generosos. Dios aumenta el fruto espiritual. Pero mis hermanos, el modelo supremo de generosidad es Cristo Jesús. Aunque este no es el texto principal, esta verdad debe sostener toda la lección. Vea, 2 de Corintios 8, 9. 8, 9. Una vez más. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo se entregó completamente. Jesús no solamente dio dinero, Él dio a sí mismo su vida, su sangre, su obediencia, su sufrimiento por pecadores, por sus ovejas. Por lo tanto, todo acto cristiano de dar finalmente apunta hacia el amor sacrificial de Cristo. Necesitamos siempre contemplar a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando pensamos en el acto de dar. Recuerden lo que Cristo ha hecho por usted. Recuerden el sacrificio que Él hizo. Recuerden su vida, su obediencia activa y pasiva en la cruz. Recuerden todo lo que usted tiene por Jesucristo. Y este pasaje no nos está enseñando que vamos a llegar a ser ricos con dinero. Está hablando de las riquezas espirituales, la herencia eterna que tenemos en los nuevos cielos. Entonces, recuerden siempre esto. Para concluir, hermanos, Dios no solamente busca donaciones externas,
Él desea corazones rendidos, adoración gozosa, mayordomía agradecida y generosidad llena de fe. Algunas aplicaciones para el final. Examinen su corazón. No solamente doy, sino cómo doy. ¿Por qué doy? ¿Qué espíritu gobierna mi manera de dar? Eso es lo más importante. Segundo lugar, pelea agresivamente contra la avaricia. Mortifíquelo. La avaricia endurece el corazón, debilita la fe, ciega el alma, ahoga la vida espiritual. Tiene que mortificar la avaricia en su vida. En tercer lugar, aprenda a dar con gozo. No porque la iglesia lo presione o los hombres lo manipulen, sino porque Cristo lo ha dado todo por usted. Y confíe en la provisión de Dios. Usted nunca podrá dar más que la fidelidad de Dios. El Señor conoce sus necesidades y Él sigue siendo sabio, bueno, generoso y fiel. Y si usted está fuera de Cristo hoy, entienda esto. El problema más grande no es si usted da dinero. El problema más grande es se ha entregado usted a Dios por medio de Jesucristo. Porque ninguna cantidad de dinero, de ofrendas, puede salvar su alma. Solamente Cristo salva a los pecadores. Venga el pobre, necesitado, culpable, con las manos vacías. Y encontrará en él riquezas que jamás perecen. Ahora creo que tenemos algunos minutos. Yo quiero seguir con algunas preguntas y respuestas para terminar. La semana pasada creo, yo respondí a algunas, pero aquí vienen algunas más preguntas importantes a las cuales yo quiero responder en este momento. Primera, ¿qué debe hacer el cristiano que está, tiene que ayudarme con esta palabra, endeudado y lucha para ofrendar? Tiene mucha deuda. Y si somos honestos, muchos cristianos están en esta situación. Y debemos responder con gracia, con sabiduría, pero también honestidad. A veces la deuda viene por emergencias, enfermedad y dificultades reales. Eso es cierto. Pero muchas veces también es consecuencia de mala administración, de falta de dominio propio, de vivir por encima de nuestras posibilidades, de comprar cosas innecesarias o simplemente no saber negarnos a nosotros mismos. Y aunque esas consecuencias son reales, eso no significa que ahora podemos desobedecer a Dios en el área del dar. La solución no es, mis hermanos, bueno, entonces ya no puedo ofrendar. La solución es arrepentirse de la mala mayordomía, aprender contentamiento, ordenar las finanzas bíblicamente, trabajar diligentemente y comenzar a vivir con más sabiduría. Tal vez eso signifique salir menos a comer, cocinar más en casa, comer más arroz y frijoles, cancelar algunos lujos, dejar ciertas vacaciones, vender cosas innecesarias y trabajar extra si es necesario. Hermanos, muchas veces queremos seguir viviendo cómodamente mientras ignoramos nuestras responsabilidades espirituales. Pero el camino bíblico es humildad, disciplina, contentamiento, diligencia y obediencia progresiva. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada. Y mientras trabaja para salir de la deuda, no deje de buscar
obedecer a Dios. No deje de ser generoso según sus posibilidades. Y confíe en que el Señor honra la fidelidad humilde y sincera. Ahora, la segunda pregunta. ¿Y si realmente no tengo mucho para dar? La respuesta: Dios no mide la fidelidad solamente por la cantidad. Recuerde a la viuda. Dio poco en cantidad, pero mucho en sacrificio, ¿verdad? Dios mira el corazón, la disposición, el sacrificio, la fe. Algunas de las ofrendas más hermosas en la historia de la iglesia han venido de santos pobres con una fe muy rica. Tercera, ¿deben ofrendar los incrédulos? Y la respuesta: los incrédulos están obligados a obedecer a Dios en todas las áreas de la vida. Y el dar no es diferente. Pero debemos decir claramente que las ofrendas no pueden salvar. El dinero no puede quitar el pecado. La generosidad no puede justificar el alma. Lo que el incrédulo necesita principalmente no es una reforma financiera, sino arrepentimiento y fe en Cristo. Aún así, no es incorrecto que un incrédulo contribuya materialmente. Pero el asunto más profundo es este: Dios quiere primeramente el corazón. Número 4 y la última. ¿No era el diezmo solamente para el Antiguo Testamento? Creo que ustedes han escuchado esto, ¿verdad? Bueno, la respuesta: por supuesto existen diferentes discusiones entre cristianos sobre la continuidad exacta del diezmo, porcentajes, aplicaciones bajo el nuevo pacto. Pero independientemente de esas discusiones, el Nuevo Testamento claramente manda dar generosamente, dar sacrificialmente, dar regularmente, dar con alegría, dar proporcionalmente, dar como adoración. Eso es cierto. Ninguna lectura seria del Nuevo Testamento apoya la avaricia. Y yo creo que el Nuevo Testamento enseña que el 10% es el punto de partida, ¿verdad? Donde necesitamos empezar. Y que el cristiano debe procurar ir aún más allá en la generosidad, si es posible. Así que mi consejo pastoral es: comience con el 10% y confiar en el Señor. No por obligación, ¿verdad? Pero pensando en las Escrituras y lo que nos enseña y pensando en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, mucho más podría decirse sobre este tema, yo sé esto, pero confío en que el Señor va a usar estas enseñanzas para conformarnos más a Cristo y ayudarnos a obedecer su palabra con mayor fidelidad. Y si ustedes tienen más preguntas, con toda confianza, vengan y conversemos. Que el Señor bendiga a cada